Bienvenidos a Expedientes OVNI. En el capítulo de hoy vamos a conocer al piloto de aviones e investigador Agustín Rodríguez, quien nos contará su experiencia sobre un encuentro cercano y cómo ha cambiado su vida desde entonces. Bienvenido, Agustín, y queremos que nos cuentes cómo has comenzado en la investigación sobre estos fenómenos. ¿Qué te ha llevado a ello? Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación a tu canal y por la oportunidad que me das para contar todos estos eventos que han ocurrido en mi vida. Comencé mi investigación en el año 2009 debido a que, siendo copiloto de un Boeing 737, estábamos volando desde Panamá a Cali y en una noche muy clara, una noche despejada, muy linda. El capitán, un compañero boliviano, y vimos una luz que estaba hacia nuestra derecha y lo identificamos como un avión en aquel momento, porque los aviones tienen las luces de aterrizaje que iluminan hacia adelante y son de color blanco. Entonces, como siempre, nosotros venimos atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Continuamos con la observación de aquel vehículo. En aquel momento veníamos descendiendo al aeropuerto de Cali. La luz, el avión que nosotros pensamos que era en aquel momento, comenzó a acercarse, pero no aparecía en nuestro radar de a bordo, por lo cual, por supuesto, nos llamó la atención. Le preguntamos al control de tráfico aéreo si tenía algún avión en esa zona y nos dijo que no, para lo cual le informamos que sí había un avión. Pero bueno, como Colombia es una zona donde la Fuerza Aérea de los Estados Unidos trabaja con frecuencia en la lucha contra el narcotráfico, supusimos que ese avión podía no estar con el código respondedor activo, ¿verdad? Que es la señal que identifica a los aviones con el control de tráfico aéreo y entre los aviones también. En definitiva, aquella luz comenzó a hacerse más grande, más evidente, pero nos llamó la atención la trayectoria debido a que nosotros veníamos en descenso y esta luz venía haciendo un vuelo paralelo a nosotros y acercándose, una trayectoria que un avión no podía realizar, ya que debía estar volando de costado para eso. Entonces, nuevamente le informamos a la torre de control que teníamos ese tráfico a nuestra derecha, a las 3. El tráfico seguía acercándose. En algún momento, por supuesto, se acercó tanto que nos dimos cuenta de que no era un avión, de que no era ni siquiera un vehículo de este mundo, por lo menos hasta donde nosotros pudiéramos tener entendimiento de lo que existe en nuestro mundo. Vimos que era una esfera de luz, una bola, como una pelota de luz blanca, muy brillante, pero es un tipo de luz que no nos enceguecía, la podíamos mirar, podíamos fijar la vista y sin tener ningún problema de visión. En aquel momento, por alguna razón, identifiqué claramente que no era un vehículo de este mundo y en mi mente empecé a llamarlo, empecé a decirle acércate más, y cuanto más yo repetía ese pensamiento en mi mente, esa luz más se acercaba. Para mi sorpresa, por supuesto, en aquel momento yo era el piloto volando, ¿verdad? Cumplimos dos funciones, piloto volando y piloto monitoreando. El piloto que monitorea justamente esa su actividad, ver que el otro piloto esté haciendo lo que tiene que hacer y además llevar el control de la radio. El piloto volando lleva sus manos en los controles en ese momento. Como piloto volando, entonces, esta bola de luz se acercó tanto a nuestro avión que pensé que iba a colisionar con él. En ese momento mi reacción instintiva era el de bajar, el de hundir la nariz del avión para evitar la colisión. Pero en el momento en que esa reacción instintiva tiene lugar, el vehículo se detiene instantáneamente e instantáneamente también realiza un viraje de 90 grados horizontalmente hacia el frente en nuestra trayectoria, hace 3 destellos de luz y desaparece. En ese momento, por supuesto, quedamos muy impresionados y quedamos quizás hasta congelados por algunos segundos tratando de entender qué había sido aquello que no respondía a las leyes de la física como nosotros las teníamos entendidas. Entonces, luego de algunos segundos retomamos nuestra tarea y aterrizamos sin ningún inconveniente en el aeropuerto de Cali, en Colombia. Le informamos
a la torre de control de lo ocurrido y ellos nos dijeron de que iban a informar a la Fuerza Aérea de Colombia, pero más de ahí no ocurrió. Volvimos a Panamá sin ningún inconveniente. Y esa fue la experiencia que de alguna manera lanzó mi investigación o empujó mi curiosidad de investigar más y a intentar satisfacer aquella pregunta de qué fue lo que vimos, qué era aquello que estaba volando al lado nuestro. Para mi gran sorpresa, cuando comenzaba a preguntar a otros pilotos al respecto, muchos me contestaban de que sí, que ellos habían visto y me describían los objetos, incluso de día, me describían formas, tamaños, incluso inscripciones en los vehículos. Volé con muchísimos pilotos de mucha experiencia en este tiempo y tener esas personas a 1 metro de mí contándome lo que habían visto fue bastante impactante. Entonces mi investigación también pasó por el lado de la búsqueda de conocimiento al respecto en internet, en YouTube, en libros en general, y me di cuenta que había muchísima información al respecto, incluso pilotos que ya habían reportado estos avistamientos, entre otras muchas cosas que llamamos hoy teorías de la conspiración. Llamamos teoría de la conspiración, por supuesto, porque no hay una validez pública al respecto o una autoridad que valide públicamente esas teorías. Y como son o pueden parecer muy descabelladas, entonces las tomamos como fantasías de alguien. Pero en mi caso yo había tenido esa experiencia, yo lo había visto, había conversado con compañeros de trabajo que también las habían tenido. Existe, por supuesto, en nuestra profesión una especie de estigma que todavía cargamos, en el cual evitamos hablar de este tipo de fenómenos porque se nos pudiera catalogar quizás como personas que no estamos bien mentalmente, psicológicamente, y por supuesto podríamos perder nuestra licencia de vuelo. Por eso es que hay muchos pilotos que callan de estos avistamientos que han tenido, de estas experiencias. Entonces, a lo largo de mi investigación fui encontrando cada vez más detalles relevantes al respecto, aunado con otras experiencias que fui teniendo a lo largo del camino, me pusieron en una situación en que sentí hasta la responsabilidad de comenzar a hablar de esto públicamente, ya que me parece que son cosas que toda la humanidad debería saber y no se nos debería estar ocultando el hecho de que nuestros cielos están surcados por vehículos de otros planetas más de lo que nosotros nos imaginamos. Por supuesto que tengo muy en cuenta de que nuestros organismos públicos, como las fuerzas aéreas de muchos estados, de muchos países desarrollados, tienen programas que van mucho más avanzados de los que nosotros nos podemos imaginar. De hecho, el proyecto Blackbird SR-71, un avión de espionaje que alcanzaba creo que 3 veces la velocidad del sonido, estuvo en desarrollo y estuvo funcionando por 30 años hasta que recién se divulgó al público, ¿verdad? Entonces, por supuesto que entiendo que existen cosas de las cuales no tenemos conocimiento, pero que son puramente humanas. Claro, lo que yo vi en lo personal, si fuera humano, creo que estaríamos hablando de que esta humanidad está por lo menos 1000 años más adelantada de lo que nos dicen. Entonces, ya me pareció un poco demasiado desde mi punto de vista. Pero esto va de la mano con otras experiencias ya un poco más místicas o espirituales, como se le podría llamar, que me dan de alguna manera la confirmación de mi sospecha de que, por supuesto, no estamos solos en el universo. Agustín, sin dudas hay muchas personas que tienen alguna cierta experiencia y les suceden cosas, no se animan a contarlas. ¿Y cómo podrían hacer personas que de repente tienen una conciencia un poco más abierta o es menos escéptica a esta temática? ¿Cómo podrían hacer para poder abrirse a estar predispuestos a contactar o a poder ver, por ejemplo, en un caso de estos, alguna esfera de luz o algún ovni o extraterrestre mismo? Bien, perfecto, entiendo la pregunta y creo que todo el mundo hoy en día puede tener estas experiencias de contacto.
Hay muchísimos grupos en el mundo con diferentes nombres que están enseñando y ayudando a las personas a tener esas experiencias de contacto, porque lo primero que decimos nosotros es: no creas en lo que yo te estoy diciendo, sino que compruébalo por ti mismo. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos existe un grupo que se ha diseminado por otras partes del mundo también, que se llama CE5, el CE5, que está o fue propuesto por el doctor Stephen Greer, que está trabajando en la divulgación de todos estos temas en los Estados Unidos y da cursos al respecto. ¿Qué significa el CE5? Es el Close Encounters of the Fifth Kind, que eso es los encuentros cercanos del quinto tipo. Este es el encuentro cercano donde el ser humano da ese primer paso o hacia un contacto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es entender primero la conciencia. Ningún fenómeno ovni puede estar separado o puede entenderse realmente si no ahondamos en el concepto de conciencia, de qué es lo que somos. Como les conté anteriormente, esa experiencia fuera del cuerpo me hizo entender a mí claramente de que no soy solo este cuerpo, esta piel, carne y huesos, ¿verdad? Somos mucho más que eso. Bueno, entonces a través de este conocimiento de la conciencia llegamos a entender de que estamos todos conectados a través de nuestros campos energéticos unos con otros, y así formamos la unidad, aquella famosa ley del uno que tan bien propuesta está en los libros justamente de la ley del uno del grupo LL Research de los Estados Unidos. Entonces, aquí lo importante es entender que a través de poco esfuerzo inclusive, que no se precisa nada especial, ningún aparato ni equipo especial, simplemente ese deseo, esa intención de tener un contacto. Lo que hacen estos grupos es ir a una zona abierta donde puedan ver el cielo claramente, una noche espejada. La noche, por supuesto, es mucho más fácil en este sentido, hasta que, por supuesto, las personas tienen más experiencias y también lo hacen durante el día, y hay experiencias maravillosas al respecto. Lo que hay que hacer es tener la intención. Con un poco de meditación se eleva la vibración, el estado vibratorio del cuerpo, ya que somos pura energía, átomos y moléculas, y eso está vibrando. Entonces, a través de la elevación de la vibración, la frecuencia vibratoria, estos grupos se reúnen y realizan cierta meditación con la intención de contacto. Estas son meditaciones guiadas que están grabadas y las pueden encontrar inclusive en YouTube, y realizar una salida para tener un contacto. Y podrán ver, como lo hacíamos en Dubái y lo hemos hecho en diferentes lugares del mundo, estas prácticas de contacto. Con su intención, proyectando un pensamiento, pueden pedir tener un contacto, y estos seres reciben esa energía y se harán presentes en la medida de lo posible, por supuesto. Entonces, hacer la salida de campo, poner la intención y ponerse a vigilar el cielo. Entonces comienzan, por ejemplo, con flashes de luz. Así es que lo hacen los grupos de CE5. También están los grupos Rama, creados en el año 1974 por Sixto Paz en Perú, que ahora están en muchos lugares del mundo, y ellos hacen lo que se llaman las 24 prácticas. ¿Qué son las 24 prácticas? Es un grupo o es un conjunto de prácticas o charlas donde se enseña al respecto de la conciencia, para entender lo que es y para entender cómo nosotros podemos refinar nuestro estado, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu para estar más cerca de esas experiencias. En definitiva, ¿qué es lo que se requiere? Tener un vehículo físico, un cuerpo en óptimas condiciones si quiero elevar mi frecuencia vibratoria. ¿Cómo lo logro? Con una buena alimentación, dejando costumbres o vicios como el alcohol, el cigarro, las drogas. Todo eso hace que mi funcionamiento físico mejore y pueda estar vibrando como energía que soy a una mayor frecuencia. Por supuesto, la parte espiritual, la parte mental también requiere trabajo a través de nuestros pensamientos, el dejar los sentimientos o los pensamientos negativos y poner lo opuesto, cosas positivas, y vibrar en amor hace que nuestro ser se eleve mucho más.
Los pensamientos, por supuesto, sumamente importante, en qué me estoy concentrando día a día. Con ese trabajo se logra una adecuada vibración en todos los niveles como para poder tener experiencias mayores como las logra el grupo o los grupos de Rama. Ellos tienen varias iniciaciones que se dan a través de estos contactos con seres de otros mundos e incluso está bien documentado la apertura de portales y el encuentro con estos seres. El señor Sixto Paz ha tenido encuentros públicos donde se ha invitado también a reporteros y agencias de televisión en general para que documenten estos encuentros y estos avistamientos, y así se hace. Entonces sí hay muchos grupos en general que están trabajando en la educación al público para que se enteren de que aquí no hay nada muy especial, sino que es siguiendo algunos lineamientos, fácilmente nosotros podemos tener esas experiencias y mucho más. La meditación es fundamental en este caso para tener ese contacto con nuestros guías. Nosotros venimos a este mundo, a encarnar a este mundo, a tener experiencias que nos ayuden a crecer espiritualmente, y venimos acompañados de lo que se llaman los guías. Entonces esos seres nos van a ir guiando justamente como la palabra lo dice, sin decirnos o sin imponer qué es lo que debemos hacer. Está en nosotros tomar la decisión correcta y ellos nos van a ayudar a lo largo del camino. Bueno, Agustín, habrán muchas personas ahora en este momento que se estarán preguntando esa imagen del extraterrestre o esa imagen de esas naves que nosotros tenemos durante tanto tiempo vistas en la televisión, en las películas, esas naves aparatosas o esos extraterrestres con formas medias tenebrosas, ¿no? También otros que son más angelicales. Entonces, desde tu punto de vista, ¿existirían esas posibles naves como nos mostró la televisión? ¿O son más bien por el lado de esto de esferas de luz o que son más transparentes y hay que estar preparado para verlas? ¿Cómo se matizaría un poco esa información? Bien, te cuento, Gustavo, entonces. Según mi investigación y mis experiencias, existe un poco de todo o mucho de todo. En definitiva, como hablamos, vivimos en un universo que es completamente infinito. Hay que entender ese concepto muy bien. Y ahí afuera existe todo lo que ya hemos imaginado y mucho más. De hecho, todo lo que nosotros estamos viendo hoy en día y que hemos visto desde los años 80 o quizás 70 acerca de ovnis, extraterrestres, las películas, incluso hoy en día están en los dibujos animados de los niños, están en todas partes, en los comerciales. Hoy hay en nuestra publicidad en general, en nuestra cinematografía, mucha información acerca de estos seres. Eso es un intento, quizás, de nuestros gobiernos o de los que están a cargo de esta humanidad, de alguna manera, de acostumbrar a las personas acerca de este tema ovni o extraterrestre. Creo que es quizás, o puede ser quizás también, una manifestación de nuestro inconsciente colectivo, como lo hablaba el psicólogo Carl Jung, ¿verdad? De la humanidad queriendo tocar más estos temas y expandirse más hacia esta dirección para, por supuesto, llegar un momento en que podamos tener un encuentro con nuestros vecinos del cosmos. Creo que todo esto, e incluso si vemos hoy en día el exdirector de inteligencia está hablando al respecto, de los Estados Unidos me refiero, el senador Marco Rubio también, está hablando de que para el 1 de junio de 2021 se debía desclasificar información acerca de la investigación que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho acerca de los objetos voladores no identificados. Pero la pregunta va más en qué hay ahí afuera, si seres normales, seres de luz. De acuerdo a mi investigación, de acuerdo a lo que he visto, existe de todo. También de acuerdo a la información que da el libro de la Ley del Uno, del cual soy un gran fanático, expresa de que la evolución se da como si fueran peldaños de una escalera.
Hoy estamos en un tercer nivel evolutivo donde el ser humano tiene que hacer una elección del camino a elegir. El cuarto nivel evolutivo, el quinto, el sexto, explican que son también niveles materiales donde pasamos a través de diferentes experiencias y más allá de ese sexto nivel de evolución ya no se requiere encarnar en un cuerpo físico. Entonces, he ahí los famosos seres de luz, que también pueden manifestarse materialmente, pero ya a gusto de ellos. Como ya hemos visto a través de nuestra historia, que aquellos monjes del Tíbet que podían trasladarse de un lugar al otro instantáneamente, levitar y hacer cosas fantásticas. Bueno, todo esto de alguna manera está relacionado. A partir de cierto nivel de evolución, los seres no requieren encarnar en un cuerpo material y pueden ser y expresarse en esa forma de energía en muchos lugares de muchas maneras diferentes. Entonces, muchos de esos objetos, muchas de esas esferas de luz no son otra cosa que conciencias que están contenidas en esa esfera, si se quiere, que pueden desplazarse de un lugar al otro con el simple uso del pensamiento y manifestarse materialmente también de formas diferentes. También las esferas de luz pueden ser esferas de observación o lo que nosotros llamamos drones, ¿verdad? Entonces, aquellos seres de otros mundos que sí son materiales igual que nosotros, requieren de estos objetos para observar a la raza humana. La raza humana hoy en día está bajo una observación porque, de acuerdo a lo que nos informan, de acuerdo a la información que llega justamente de estos seres que están haciendo contacto con diferentes grupos o personas en este mundo, existe una primera directiva que es la de no intervención. Entonces ellos tienen que mantener su presencia lo menos notoriamente posible hasta que la humanidad esté lista para ese cambio, para ese salto, y para eso nos estamos aprontando. Ahí afuera existen seres materiales de carne y hueso igual que nosotros. Y por supuesto tienen diferentes formas también, diferentes alturas, diferentes tamaños y todo de la mano con la atmósfera en la que ellos viven, por supuesto. En diferentes planetas con diferentes gravedades, la condición del físico va a ser diferente. Diferente radiación, diferente piel, y una cosa va llevando a la otra. Por supuesto, no podemos esperar que todos sean iguales. Existen seres de diferentes colores y existen seres, de acuerdo a mi investigación y mi experiencia, que tienen diferente forma de la humana, pero todavía manteniendo las dos piernas, los dos brazos, el tronco y la cabeza. Como se los describe en algún lado, hay seres que son reptiloides, felinos, hay seres que son de color azul, hay seres acuáticos, seres que se reproducen igual que nosotros, seres que se reproducen sin necesidad de otro ser, y así una infinidad muy grande y muy variada de seres ahí afuera. Lo importante es entender aquí que el primer contacto que va a tener la raza humana será con seres que son iguales a ellos. Y esto quizás es para nosotros lo más sorprendente, porque no consideramos que existan seres iguales a nosotros fuera de nuestro planeta. Pero sí, el asunto aquí es entender que la raza humana es una siembra de vida extraterrestre. Entonces, esos seres de otros mundos, a través de su tecnología y su gran evolución, van poniendo esa semilla de vida en los diferentes planetas o tomando aquel vehículo físico que ya existe en aquel planeta y modificándolo para que pueda entonces contener o tener una mejor experiencia espiritual. Porque eso es lo que son los vehículos físicos, son vehículos para un ser espiritual y para que ese ser espiritual tenga una experiencia en ese planeta. En definitiva, vamos a tener esa primera experiencia de contacto con seres que son idénticos a nosotros. En mi charla con las personas, en mi conversación, en esto de trabajar públicamente, muchas personas se han acercado a mí y conozco a personas que han tenido ese contacto de primera mano con estos seres y que han sido abducidos, como se le llama, que la abducción es una palabra que puede sonar negativa, pero no fue la experiencia de estas personas. Nosotros tenemos un concepto, tenemos una imagen de ese contacto extraterrestre como algo negativo, lo cual no tiene por qué ser así en absoluto.
Por supuesto que hay personas que tienen el contacto y al no estar preparadas sienten un gran temor por aquello desconocido y entonces después transmiten esa experiencia como negativa. No estoy diciendo que no existan seres ahí fuera que sean, como nosotros llamamos, negativos o del servicio al yo, como también lo llaman la ley del uno. Sí existen, pero de todas maneras esta humanidad está, como les dije, en estado de observación y controlada por un grupo de seres no terrestres que se dedican a eso. Entonces hay que prepararse, creo que es momento para saber más al respecto, creo que es momento para que cada uno tome las riendas de su evolución espiritual y pueda abrir o tener una apertura mental hacia el entendimiento de que no estamos solos en el universo y que en algún momento vamos a encontrarnos con esos vecinos de otros planetas. Bien, Agustín, y ahora dos preguntas te vamos a hacer. Una es si hay alguna fecha que se esté más o menos planificando un contacto masivo o dejarse ver más abiertamente con la humanidad. Y la otra es las personas que quieran estar en un grupo o que quieran sentirse afines con personas que puedan de repente decirles o enseñarles cómo estar preparados para ese momento. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿A dónde se pueden contactar? Bien, Gustavo, entonces en cuanto a fechas te puedo decir que en mi experiencia personal y en el contacto con mis guías, ellos me han dicho que ese contacto masivo, el contacto, valga la redundancia, será para el año 2029. Inicialmente, con el grupo que formamos, que se llama Viajeros Despiertos o Awakened Travelers, habíamos puesto una fecha tentativa de año 2025. Creo que fuimos muy apresurados y muy optimistas en cuanto a esa fecha, ya que este contacto va a requerir más preparación de lo que nosotros pensamos, por supuesto. Más preparación quizás no sea la palabra correcta, pero más despertar de conciencia. Creo que estamos viviendo ese gran despertar de conciencia. La situación actual ahora, a partir del 2019, 2020 y 2021, están haciendo que la humanidad despierte en muchos sentidos, ¿verdad? Entonces ese gran despertar de conciencia hará que las personas puedan ir más hacia adentro, hacia la parte espiritual, y también hace que se empiecen a preguntar más cosas o hagan preguntas más profundas. Todo ese despertar de conciencia lo que hará es poner a la humanidad en una frecuencia óptima para que se produzca un contacto, para que se produzca una apertura. Por eso ellos se están dejando ver cada vez más en pequeñas observaciones que hacen las personas, este tipo de videos, este tipo de canales de YouTube que están cada vez más hablando de espiritualidad, ufología y sobre temas que no son comunes en nuestra sociedad. Entonces está ocurriendo ese despertar de conciencia y además quiero darte el ejemplo de Bashar. ¿Quién es Bashar? Bashar es un ser no terrestre de la raza Essassani que se comunica a través de un canalizador que es el señor Darryl Anka de los Estados Unidos. Bashar, según se describe, es un oficial de primer contacto que en este momento está ayudando a la humanidad con información acerca de nuestra realidad y cómo sobrellevarla para que en el futuro exista un contacto abierto con estos seres. Hoy por hoy, como les he dicho, son muchos grupos en el mundo, muchas personas los que están teniendo este contacto, los que se están aperturando hacia la espiritualidad y teniendo un contacto inicial con sus guías personales y luego con estos seres de otros mundos. Entonces, este programa que hemos puesto en marcha de Viajeros Despiertos o Awakened Travelers, como es el nombre de nuestra página web, que está en inglés y en español también, lo que hace es presentar algo de información y de reunir a las personas que están en esa misma frecuencia, como tú hacías referencia en tu segunda pregunta. Tenemos formados algunos grupos de WhatsApp, pero a través de canales como este, las personas se encuentran y pueden ponerse en contacto ahí.
Existen reuniones de muchos tipos, como las que hace CD5, como hacen los grupos Rama, y hay seguramente muchos más canales donde las personas puedan ponerse en contacto entre ellas para propulsar ese crecimiento espiritual y esa intención de contacto, ¿verdad? Al formar grupos, la energía se intensifica y de esa manera la posibilidad de contacto es mucho mayor. Bien, sin dudas que toda esta temática da para mucho más y muchos tendrán muchas preguntas también, así que ¿qué te parece si en algún momento hacemos un directo donde la gente pueda estar haciéndote preguntas y puedas estar contestando en primera mano y bueno, evacuando muchas incertidumbres que tengan por ahí para poder llegar un poco más de darle luz a toda esta temática tan interesante y tan real hoy en día? Bien, Gustavo, yo encantado de que hagamos ese directo. Por supuesto que siempre es mucho más fácil cuando las personas están expresando su inquietud para poder justamente ir hacia esa respuesta que es lo que están buscando, porque como tú bien lo dijiste, es un tema muy amplio que da para mucho. Los invito entonces a que pasen por mi canal de YouTube también, donde está la lectura de los libros de la Ley del Uno, que para mí es fundamental en este entendimiento y les va a dar una muy buena base para proyectarse hacia experiencias más elevadas. Ese canal es Viajeros Despiertos en YouTube. No me dedico a subir videos, por lo general simplemente puse esa información ahí y ahí quedó. Ese fue mi trabajo en la pandemia, donde los vuelos en aquel momento no estaban sucediendo, entonces tenía mucho tiempo en mi casa y me pareció la mejor manera de pasar ese tiempo y de compartir con las personas este conocimiento para explicar también qué es lo que está pasando hoy en día en nuestro mundo y que esa transición que estamos viviendo estaba prevista que se diera. Todos estos momentos o tiempos tumultuosos o los que vemos como difíciles estaban previstos que se dieran y es justamente por la poca preparación de la humanidad en el área de la espiritualidad, ya que nuestra vida en general ha sido o es un poco caótica en general, ¿verdad? Con tanta guerra, hambre en algunas partes del mundo. Creo que hay muchas cosas que esta humanidad no ha entendido a nivel espiritual y lo más importante es ese lazo de unión que tenemos entre todos los seres humanos. Así que yo muy contento de poder estar nuevamente con ustedes en ese directo. También tenemos una página de Facebook donde presentamos algo de información y están los links para los grupos de WhatsApp de algunos países, no estamos en todo el mundo por supuesto, para aquellos que quieran encontrar personas que están en esta frecuencia de información. Así que nuevamente muchas gracias, Gustavo, por tu invitación y me alegro por este emprendimiento de tu canal para hablar acerca de estos temas. Gracias a ti, Agustín, por haber estado presentes hoy aquí en nuestro canal. Y bueno, estamos pendientes entonces de cómo se van transcurriendo los tiempos para poder realizar ese directo que muchas personas allí estarán deseosas de poder hacerlo. Bien, entonces dejarle un saludo para todos. Muchas gracias, Gustavo, nuevamente. Y como mensaje final, quiero decirles que los que somos profesionales de la aviación tenemos estas experiencias de primera mano. Estoy seguro que Gustavo en el futuro podrá traer aquí más pilotos que están dando esta información y eso quizás le dé a ustedes la seguridad para entender que mucho más de lo que nosotros creemos como humanidad está sucediendo ahí afuera. Un abrazo para todos. Para el próximo capítulo conoceremos a los fundadores del grupo CIAL, Observación OVNI Costa Rica, quienes nos hablarán sobre sus experiencias como contactados extraterrestres. Hasta entonces.